Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, sean todos bienvenidos a Debate Abierto, un domingo cargado de información, como siempre en compañía de Danilo Toro. Vamos a analizar temas importantes, Danilo, en el día de hoy, y hay que arrancar por este tema, Danilo, la diplomacia y la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que revolucionó en todo el sentido de la palabra por los documentos firmados, declaración conjunta, y es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Nuestro invitado especial, y por la trayectoria y conocimiento que tiene sobre esta materia, Julio Linares, internacionalista. Vamos a hablar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que esta visita, la tercera, el tercero en una posición muy importante del gobierno del presidente Donald Trump, que visita Panamá, ¿cómo usted la calificaría? Yo no sé si arrancar por la declaración conjunta, por el otro documento, porque hay que desglosar realmente y explicar un poco de qué se trata. Bienvenido, don Julio, a Debate Abierto. Muchas gracias, Dorcas. Y voy a empezar así. Cuando yo veo la semblanza y escucho la voz del señor ministro secretario de Defensa de los Estados Unidos frente a un podio escoltado por el Puente de las Américas en la entrada pacífica del Canal de Panamá, con todo respeto, yo pensé que estaba viendo a un exgobernador de la antigua zona del canal, o en su defecto al Capitán América. Y también me acordé de algo. El Canal de Panamá está regulado por un concepto de neutralidad. Y ese concepto de neutralidad implica que, las naves de todos los países del mundo pueden cruzar el canal de manera abierta, neutral, segura, accesible y pacífica en términos de entera igualdad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Y hago esta introducción porque el señor secretario de Defensa de los Estados Unidos, sencillamente desde ese podium, comienza a despotricar y a arremeter contra un tercer estado, en este caso la China Popular. A mí me importa un comino qué piensa Estados Unidos de la China Popular y viceversa. Pero a mí lo que me ha molestado como panameño es que haya utilizado precisamente ese escenario, ese sitio que está bajo un concepto de neutralización, y ese solo acto lo viola flagrantemente. Por ejemplo, aquí estamos frente a una violación de la integridad territorial panameña, porque el Canal de Panamá está en territorio panameño y insisto, bajo un concepto de neutralización. Aquí se está violando la soberanía, porque con las palabras del señor secretario de Defensa, él está incluyendo a Panamá una narrativa por la cual se está atacando a un tercer país. Yo no he escuchado a Panamá decir que China nos está amenazando, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que China ni siquiera controla el canal. Yo escuché un secretario de Estado que está diciendo cosas por las cuales se viola la integridad territorial de Panamá, se viola la independencia política. ¿Por qué? Porque además, ahora resulta que ellos no quieren pagar un centavo en el millón de dólares al año que ellos pagan por el tema de las naves auxiliares y naves de guerra. Es que parte de ese acuerdo, y disculpe ahí que lo interrumpa, es el tema de canje no se puede utilizar, eso ya está establecido. El tema es compensación de servicios, yo creo que fue el tema que se utilizó. Ahora, el ministro Fran Ábrego de Seguridad, en su exposición, él decía, aquí se cumple el Tratado de Neutralidad y nosotros mantenemos nuestra soberanía. Mirando al secretario de Defensa lo decía. Es más,
Don Julio, aquí el tema de los benditos comunicados, que uno dice una cosa y el otro dice otra, ahora no aparece el término soberanía, todo esto genera a lo mejor, esa incertidumbre y al final del camino al panameño sí hay que explicarle qué es lo que pasa, cómo se llama, cómo se digiere este tema que yo creo que es importante para todos los panameños. Mucho cuidado. Y aunque sean $1 millón al año, no es la suma, es el hecho. Hay un principio adicional en el derecho internacional público por el cual los países, los estados, deben aprovechar de su recurso natural más importante. ¿Cuál es el recurso natural más importante de Panamá? Su posición geográfica. Y a raíz de su posición geográfica se construyó el Canal de Panamá. Y ahora resulta que van a venir los Estados Unidos a imponer eso que tú acabas de decir. Llámese costo neutral, un término que acabo de aprender a desarrollar, yo no sabía que era eso. Llámese como sea. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y les voy a decir, y algo adicional. El tratado de neutralidad ya le da a Estados Unidos demasiados beneficios. El paso expedito, que ya existe, son el único tratado que es garante de la neutralidad. Cuando el derecho internacional sugiere que para que haya un nivel de fuerzas en una neutralidad, tienen que ser preferiblemente varios estados que estén en un nivel de fuerza importante. Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, incluyendo la desaparecida Unión Soviética en aquel momento, China. Imagínate un canal, por ejemplo, que tuviera 5 garantes, precisamente los que forman parte del Tratado de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, cosas así. Entonces, ya Estados Unidos tiene demasiadas beneficios. Ni hablar la reserva de Conchini, que le permite ocupar el territorio panameño en caso de que el canal se encuentre cerrado o su funcionamiento intervenido. Estados Unidos tiene enemigos. Y el concepto de neutralidad, cuando tú pones dentro de ese concepto una ventaja a cualquier estado, sea quien sea, eso es un problema. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Licenciado Linares, ¿qué margen de pragmatismo le otorgaría a usted o le otorga a usted a la administración Molino? Porque por el lenguaje que usted ha utilizado, usted rechaza de plano lo que ocurrió aquí la semana pasada, lo rechaza de plano. Si me equivoco, corríjame ahorita, pero esa es la decodificación que yo he tenido. Entonces, ¿qué margen de pragmatismo le otorga a usted? ¿Por qué ruta podría irse un Estado que no quiere entrar en choque nada menos que con Estados Unidos? Muy buena pregunta, y creo que este tema en varias entrevistas lo hemos tratado de desarrollar. Y nunca es tarde. Yo siempre fui y soy del principio, de la idea de que nosotros sí tenemos que tener compañeros de viaje. Eso se llama multilateralismo. Y yo tuve una esperanza. Por ejemplo, cuando el embajador de Panamá en la ONU presenta una nota, prácticamente cuando empezó el problema, apenas Trump llegó a la presidencia, él presenta una nota activando, creo que es el artículo de la ONU, por el cual se señala que Panamá está siendo amenazado en su integridad territorial. Eso es un hecho real. Pero lo que sucedió es que se mandó la nota y ahí quedamos. ¿Qué debimos hacer, por ejemplo? Activar el capítulo 16 de la Carta de la ONU que se refiere a la resolución pacífica de controversias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una confrontación de ideas. Estados Unidos dice que China maneja el canal, controla el canal, y Panamá dice que no. Y esa confrontación perfectamente se podía ventilar en la Organización de las Naciones Unidas. Y lo importante es que entre algunas posibilidades que permite la Carta de las Naciones Unidas está una inspección. Vamos a pedir a la ONU que venga a Panamá y haga una inspección. Una inspección ¿para qué? Para ver si hay fuerzas chinas en Panamá y si ellos están manejando el canal y si ellos nos están amenazando. Entonces, esa hubiera sido una posibilidad.
entre otras, el tema de la OEA, por ejemplo, el Tratado de Neutralidad. La OEA es depositaria del Tratado de Neutralidad. Y a lo que voy, Panamá desde un principio ha debido buscar esos compañeros de viaje que hoy no los tenemos. No sé si eso responde lo que me estás pidiendo. Sí lo responde, pero tenemos dos condicionantes. El primero, que por el lado de Panamá, el presidente ya dejó claro que no va a tener compañeros de viaje. Y por el lado de Estados Unidos tampoco es que es el gran apegado a las normativas internacionales. Es más, creo que ni siquiera, por ejemplo, para citar algunos casos, no es miembro de la Corte Penal Internacional, no es miembro de varias organizaciones de Naciones Unidas, creo que de la UNESCO, varias veces le ha quitado los fondos. Es decir, tampoco estamos ante una nación que tiene, por las normas internacionales, un vínculo obligatorio. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, hay una frase, la unión hace la fuerza. Y los países como Panamá, que no tenemos un nivel militar, geopolítico, económico, político, financiero, de seguridad, lo que tenemos que buscar es esa unificación, independientemente de la fortaleza que tenga los Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo. Nadie hubiese pensado que en 1964 el presidente panameño, el único que lo ha hecho, Panamá, rompiese relaciones con Estados Unidos. Eso no lo hizo ni Fidel Castro, ni las famosas izquierdas internacionales que se jactan de muchas cosas. Y Panamá llegó a un momento, y Panamá, al fin y al cabo, logró su cometido, con altas y bajas. Entonces, a lo que voy, yo entiendo el pragmatismo, yo entiendo que no puedes confrontar directamente a los Estados Unidos en esta pelea de David y Goliat. Sin embargo, sí hay posibilidades de por lo menos decir, mire, señores, hasta aquí. Nosotros tenemos una dignidad patriótica que debemos respetar. Y a lo mejor es posible que el gobierno panameño ha sido extremadamente, y lo entiendo, prudente y cauteloso de confrontar lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es el país más poderoso del mundo y sobre todo yo creo que lo que más daño nos podría hacer, porque tal vez el tema de una invasión militar está muy lejano, algo lejano, son sanciones económicas. Pero espérate, ya nos castigaron. Nos clavaron un 10% en los aranceles. Pero fíjate qué cosa más interesante. Ahora que llegó el secretario de Defensa, ese tema ni se tocó, por lo menos por un tema de reciprocidad. Tú sabes, tú quieres, por ejemplo, tú quieres que yo te quite que no puedo hacerlo, tú quieres que yo te quite $1 millón que no quieres pagar porque eres un pilinqui. ¿Tú quieres que te lo quite? Pero no me castigues con los aranceles. Eso es lo que es la reciprocidad. Buscar una cosa por la otra. No te estoy diciendo que estoy de acuerdo con quitarlo porque eso no lo permite el Tratado de Neutralidad, ni la Constitución, ni creo que la ley, el reglamento del ACP. Pero eso es más o menos el contexto de ideas que te puedo transmitir en este momento. Mire, por ejemplo, estamos viendo ya, y esto ya es público, el comunicado, una nota que manda el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Política Exterior, dice así: tiene a bien expresar a la honorable Embajada de los Estados Unidos de América que una vez revisadas las versiones en español e inglés del comunicado conjunto publicado, se observó que una frase importante presente en la versión en español se omitió en la versión en inglés, a saber, textualmente leo: además, el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes. Sigue diciendo el comunicado: la frase en mención, es decir, soberanía, que no aparece en la versión en inglés, es esencial para transmitir con precisión la intención y el contenido del comunicado y garantizar la coherencia entre ambas versiones. Y por ahí sigue un poco más el comunicado. Incluso a nivel de embajada se está mandando el Cancillería y embajada esta nota para que se aclare esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, don Julio? Y al final del camino, ¿cuál debe ser o ha debido ser desde el principio esa posición ideal de Panamá? Porque no es
un presidente normal de Estados Unidos. Estamos hablando de la era Trump. Usted muchas veces ha hablado sobre estos sobresaltos y yo creo que es importante un poco ver ese punto de vista. ¿Qué es lo más o qué hubiese sido desde el principio lo más ideal para Panamá? Mire ya por dónde andamos, ¿no? En primer lugar, sí, yo te puedo decir que las comparaciones son odiosas, pero hay que ser objetivo. No me puedo ir al extremo. Y yo sí te diría que tal vez dentro del contexto dramático y negativo que estamos viviendo con los Estados Unidos, porque insisto, sí hay una confrontación de ideas y de normativas, de alguna manera la llegada del secretario de Defensa ha sido un poquito, pero bien poquito, pero sí, que la llegada del secretario de Estado hace un par de meses. ¿Será porque el señor Trump había recién llegado, había un poco más de tensión? Yo tengo que ser objetivo en eso, pero sí me siguen preocupando el hecho de que uno diga una cosa y otro diga una cosa, otro diga otra cosa. Lo vivimos con Marco Rubio y lo hemos vuelto a ver en este momento. Me parece positiva, totalmente positiva la aclaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero te aseguro que eso fue por presión. Porque quien se dio cuenta fue la ciudadanía. Y varias personas fueron a los medios a decir, espérate, lo más importante no se incluyó. ¿Y qué es más importante? Que los Estados Unidos reconozcan la soberanía sobre el Canal de Panamá. Ahora, y ahora viene un reto muy importante. Porque acuérdense algo, el señor Donald Trump, que es una persona impredecible, yo no sé, con todo respeto, yo no estoy seguro si él no va a seguir diciendo que se va a retomar el canal. Porque capaz que lo vuelve a hacer. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si lo vuelve a hacer? Nosotros vamos a seguir con estas palabritas de, no sé. Bien, usted vino documentado. Yo quiero hacer una pregunta puntual sobre el tratado, o mejor dicho, sobre los tratados, porque también quisiera considerar el Torrijos-Carter que se venció en 1999. Sí. ¿Qué dice sobre la defensa del canal? A su criterio, ¿qué dice explícitamente el contrato con Estados Unidos sobre la defensa del canal? Muy bien. El artículo 4 es el que establece que tanto Panamá como los Estados Unidos son los que tienen la obligación para Estados Unidos, deber para Panamá. ¿Deber por qué? Porque Panamá es el dueño del canal, Estados Unidos es el garante. Ambos son los que deben defender el concepto de neutralización o de neutralidad permanente. Así que digamos que ese es el primer paso. El artículo 5, el siguiente, ¿qué es lo que dice? Espérese. Después del 31 de diciembre de 1999, solamente la República de Panamá tendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares. Y repito la palabra, solamente la República de Panamá. Ahora tú me preguntarás, ¿pero qué está pasando? Y aquí llega un tema técnico en el cual esta persona no es experto en temas de militares y de seguridad y todo lo demás, porque podemos hablar de fortificaciones temporales versus bases militares, versus sitios de defensa e instalaciones militares. Y entonces es muy difícil establecer la línea, sobre todo los que somos neófitos, entre qué es una base militar permanente y qué es una fortificación temporal, o qué es lo que es el apoyo a los panameños para que cuiden el canal en temas de seguridad. Entonces, pero más que eso, licenciado, sí. Más que eso. El punto que yo quiero, y por donde usted va es lo correcto, el análisis. Sí. Pero el punto es que si establece responsabilidades militares, se podría decir que Panamá lo hace habiendo proscrito el ejército, es decir, no teniendo militares. Lo que sucede... ¿Cumple Panamá con el tratado no teniendo militares? Voy a tratar de elaborar una respuesta, porque sí, es un tema delicado. Yo no creo que es que Panamá esté violando, porque obviamente Panamá proscribió el ejército, pero necesita una fuerza
llámese pública, de policía, una fuerza de policía, que algunos dicen que se está tomando demasiada fuerza, más de lo que debe ser. Pero bueno, ese sería otro tema a desarrollar. Y también hay una reserva, no me acuerdo, hay una reserva que sí dice que Panamá y los Estados Unidos pueden ponerse de acuerdo para establecer sitios de defensa, bases militares, etcétera, dentro del territorio y de esa manera se cuida el canal de Panamá. Lo que pasa es que hay un tema. Es que hay margen aquí desde el punto de vista contractual. Pero hay otra cosa. O sea, en este momento yo no veo ningún peligro inminente contra el canal de Panamá. Yo no lo veo. Por el cual tengamos que tener este despliegue manifiesto de soldados. Y puedo estar equivocado, a lo mejor es necesario por temas de seguridad. Yo no sé, Dorcas. Pero ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Cuando Panamá tenía, hasta la firma de los tratados de Torrijos Carter, una Guardia Nacional. Sí. El principal argumento expresado por quien se convirtió en el primer comandante en jefe de la Fuerza de Defensa fue: hemos dado el salto a una Fuerza de Defensa por los compromisos que implican la defensa del canal. Sí, y nos estábamos quedando sin plata precisamente para engordar esas fuerzas de defensa de un canal que además es indefendible. Y en su momento lo dijeron tanto Panamá como los Estados Unidos. Pero de repente estamos viendo que sale el Estados Unidos a decir que aquí hay amenazas contra la integridad, contra la operación del canal de Panamá, de parte de un tercer estado, de la China popular. Y tengo que volver a eso, ¿por qué? Porque Panamá hasta ahora ha dicho todo lo contrario. China no maneja el canal, no está en el canal, por lo tanto no es una amenaza. Pero entonces ahora la narrativa que yo he visto estos 2 días han incluido a Panamá como si Panamá estuviera de acuerdo con ese comentario. Entonces yo creo que Panamá debe aclarar eso. Si China en verdad nos está amenazando o no. Porque por lo que yo he leído en los comunicados pareciera por la redacción que sí lo está haciendo, que sí nos está amenazando. Digo, definitivamente la narrativa, el discurso hecho desde Panamá por un secretario de Defensa contra China, de hecho provocó la respuesta de China. Y China fue explícita al decir: no, eso no es así. Y una aclaración, perdona que lo diga, porque no quiero ahora parecer pro China y anti Estados Unidos. Pero, no, yo soy muy claro. China es una dictadura. China es un país autoritario. China viola los derechos humanos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la comunidad internacional está bajo la política de una sola China, así que tenemos que tener claro eso. Yeah. Bueno, definitivamente que hay mucha tela que cortar. Demasiadas aristas. Sí, muchas aristas. Yo creo que usted ha dado en el clavo sobre esta visita y no sabemos cuántas otras visitas más todavía hagan representantes altos, funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias Siempre a ustedes por la invitación. Es un placer tenerlo acá, compartir sus conocimientos y sobre todo su punto de vista sobre este tema que creo que arranca para Panamá y hay que ver cómo lo manejamos a nivel de diplomacia, que yo creo que es muy importante. Esta última visita en la semana que acaba de terminar del secretario de Defensa de Estados Unidos y todo lo que implica. Vamos a ver cómo sigue avanzando este tema. Vamos a una pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Debate Abierto. Amigos, seguimos aquí en Debate Abierto, hablando de temas importantes. Salimos de la diplomacia para entrar en un tema que le interesa a todos los panameños, señores, el que defiende todos estos servicios importantes, telecomunicaciones, agua. Vamos a hablar de auditorías, vamos a hablar de facturas y nos acompaña la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, la licenciada Selmar Rodríguez. Vamos a arrancar por un tema importante y de actualidad. ¿Cómo avanza este peritaje para investigar el apagón de la termoeléctrica que llamó poderosamente la atención? Han pasado algunos días. ¿Qué información actual hay al respecto? Bienvenida a Debate Abierto. Gracias, Dorcas, gracias, televidentes, gracias, Danilo, por la oportunidad. Mira, en efecto, como lo he dicho en varias ocasiones, el día del apagón, que fue un fin de semana del 15 de marzo, estuvimos en el lugar el domingo en la mañana, haciendo pues las investigaciones preliminares de los hechos. No pudimos ingresar
a las oficinas o las instalaciones que se quemaron porque teníamos que esperar y respetar los procesos de los bomberos. El lunes siguiente iniciamos de manera formal la investigación. Los bomberos ya salieron, ya nos dieron permiso para entrar. Ya nosotros ingresamos, estamos pues tomando testimonios, estamos haciendo peritajes, ya hemos contratado a los peritos. Así que una vez terminemos de recabar toda la información que necesitamos tanto para nuestros técnicos como para los peritos, podremos entonces en menos de 3 meses o 3 meses tener ya una respuesta sobre lo sucedido y los responsables. Yo creo que es importante ahí destacar también qué pasa, es decir, no se afecta el servicio que ofrece esta termoeléctrica. ¿Cómo se está haciendo en este momento? No se ve afectado el servicio, es una termo relativamente pequeña, no es tan grande. Definitivamente que es una termoeléctrica que le da al sistema disponibilidad de potencia, sin embargo, pues con el resto de la matriz hemos podido estar bien con relación a la demanda del país. Así que no ha habido un problema con que esta termo esté apagada. Claro, Danilo. Sí, ahora que está apagada, ¿se nota algún cambio o se va a notar algún cambio? ¿Ustedes van a registrar algún cambio con respecto a la tolerancia de la comunidad? Porque entiendo que esa termoeléctrica fue objeto de protestas de vecinos del área. ¿Ustedes van a monitorear algo en ese sentido? Porque ustedes no saben cuánto tiempo va a estar apagada, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? ¿O sí saben? Bueno, los bomberos la mantienen apagada. Nosotros también solicitamos que estuviera apagada hasta que nuestros peritos y nuestros técnicos ingresaran y debe estar encendiéndose la próxima semana. Quiere decir que en este periodo de tiempo la comunidad debió haber estado menos resentida por esa existencia. Entonces, ¿están haciendo algo al respecto o esto es a más largo plazo? Sí, mira, tenemos mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente porque ese tema que me comentas compete al Ministerio de Ambiente con relación a el tipo de tecnología y a lo que quisiera el Ministerio de Ambiente que se convirtiera. Hubieron conversaciones años atrás sobre la conversión de esta termoeléctrica a gas natural, pero entendemos a nivel del Ministerio de Ambiente que eso era un acuerdo que tenía como que desarrollarse un poco más, establecerse cronogramas y todo el procedimiento que esto conlleva. Sin embargo, esto es un tema que compete al Ministerio de Ambiente y que estamos a la espera de las fechas para tener entonces mesas de conversación al respecto. Administradora, desde su llegada a la SEPT, porque Danilo no me dejará mentir, yo creo que el país entero se da cuenta, el tema de los apagones ha sido un día a día, usted ha realizado incluso auditorías importantes. ¿Usted siente que han bajado los apagones a nivel de las sanciones, como usted lo ha visto? Porque yo creo que al final del camino, este tema de la calidad en el servicio es muy importante. ¿Por qué? Porque el usuario paga, pero no recibe realmente el servicio. ¿Cómo lo ve usted a este momento con el tiempo que tiene de estar al frente de la SEP? Mira, primero pasamos la página y cerramos un capítulo, y eso es importante. Y recibimos una SEP donde tenemos mucho que hacer para poder mejorar no solamente la calidad de servicio de los servicios públicos, sino también hacer una transformación integral del mismo regulador. O sea, que hay que reforzar la casa desde adentro para poder tener una mejor regulación y fiscalización de los servicios públicos. En efecto, hubieron cambios a nivel de una distribuidora en particular, donde coordinamos con ellos que hicieran un mantenimiento intensivo durante 6 meses para poder mejorar ese servicio que tanto añora el ciudadano obtener de esta distribuidora. Este plan o mantenimiento intensivo se finalizó en febrero de este año y el cumplimiento fue de 135% del 100% que tenían que cumplir. Voy a ser muy respetuosa y voy a hablar con mucho cuidado para que no se entienda que ahora estoy diciendo que el servicio está al 100% bien. No es así, porque lo que no se pudo realizar en 10 años no lo podemos solucionar en 6 meses. De hecho, nosotros seguimos con este mantenimiento intensivo por 6 meses más,
para que entonces podamos en diciembre decir, esto es lo que ha mejorado. Ahora, yéndome a tu pregunta, yo sí me atrevería a decir que hemos mejorado en el servicio de la distribución de energía. ¿En qué porcentaje? Mira, no ya te quiero digo que decir, 100% no, no y es todos un los panameños sabemos que 100% no es un 100%, no. pero mira, lo que pasa es que fue tan evidente cuando hicimos la fiscalización de que no se hacían las podas, que solamente con iniciar el tema de podar y dejar la línea libre, eso mejora. Porque Panamá es un país donde hay mucho viento, donde hay mucha lluvia y donde una rama toca, obviamente por temas de seguridad, la línea se dispara para que no haya un accidente o un apagón. Entonces se dan las fluctuaciones de servicio, o simplemente se apaga, ¿no? Se va la luz. Entonces eso ayuda a que obviamente el servicio se mejore. Entre otras cosas como el cambio de postes, el mantenimiento de las mismas, de los conductores, de los transformadores, eso es parte también del mantenimiento, pero la mayor cantidad de cosas que se hicieron durante este mantenimiento intensivo fue el tema de la poda, de la tala y la poda. Bien, recién usted ingresó al cargo por segunda vez, creo que fue el presidente, ni siquiera usted. El primero en hablar de una multa. ¿Qué pasó con esa multa? ¿Las empresas interpusieron recursos? ¿Se está tramitando todavía? ¿Fueron adeptos de algún tratamiento así de vamos a darte una oportunidad? ¿O eso causó algo en el comportamiento? ¿La sanción cumplió su fin? Sí, mira, eso fue una multa de vieja data que ya estaba ejecutoriada, es decir, se impuso la multa en la SEP, se recurrió por parte del distribuidor, la SEP se mantuvo en su posición, luego fueron a la Corte. Después de la Corte falla a favor de la decisión del regulador y queda entonces de parte del regulador ejecutar la multa. Por razones que desconocemos y que no son motivo de una discusión en esta mesa, el regulador no ejecuta la orden de compensar a sus clientes de esta multa. Así que cuando nosotros llegamos 15 días después, lo que hicimos fue verificar esa resolución y entonces la notificamos y ordenamos a las distribuidoras que compensaran. En semanas anteriores nosotros realizamos una auditoría a las empresas para verificar de manera aleatoria si en efecto la multa se había compensado y si se ha compensado al 100% en el caso de ENSA y en el caso de Naturgy, es decir, EDEMET y EDECHI, esa compensación va a finalizar en el mes de junio de este año. Esa compensación en las facturas se va a ver como si fuese un crédito y dice compensación y sale el número de la resolución. Tenemos... Es decir, la multa no implica un pago, sino una compensación. La multa implica una devolución al cliente en dinero y se refleja en la factura, por eso es que sale como un descuento, ¿ok? Entonces, en el caso de EDEMET y EDECHI, esa multa o esa compensación, disculpa, se iba a diluir por 12 meses que se cumple ahora en junio. En el caso de ENSA se compensó en el mes de agosto y septiembre. O sea, ellos hicieron en su sistema en agosto, pero por temas de lectura y de cierre y de cortes, se vio reflejado en el mes de septiembre. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de clientes que están recibiendo esta devolución. Ayúdame, creo que es arriba de 1 millón. 1 millón de clientes entre las 3 concesionarias, eso es correcto. O sea, muchas personas, y ahí se ve reflejado del mal servicio que estaban recibiendo. Lo bueno es que ahora están siendo compensados, es decir, se les está devolviendo, ¿no? Sí, y yo quiero aprovechar el espacio, Dorcas y Danilo, y es porque la gente dirá, sí, pero tengo un mal servicio y me devuelven $10, $5, $3, porque eso depende del consumo del cliente, 1, y 2, solamente ese millón de clientes son clientes que se vieron afectados en esas fechas, no clientes de ahora, clientes afectados en el año 11, 12, 13 y 14, eso es importante señalarlo. Y lo otro, que lo conversamos ya con las distribuidoras, hay un porcentaje de clientes que salen en el sistema inactivo. ¿Qué pasa? Danilo era de la concesionaria Naturgy,
pero ahora se mudó y ahora está en ENSA. Para Naturgy está inactivo, pero está inactivo en ENSA. Entonces, ha habido un pequeño problema o inconveniente en poder compensar a esos clientes inactivos. Ya hablamos con las distribuidoras de cómo hacerlo, para que esas personas, si todavía están aquí en Panamá o todavía pues viven porque pudieron haber fallecido, pues se acerquen al distribuidor para que le hagan entonces la compensación en efectivo si es que ya no tiene una cuenta con el distribuidor o que se le pueda asignar a la cuenta activa que tenga en ese momento. Pero es importante decir que esto ha sido menos del 10% de ese millón de clientes que ya han sido compensados y están siendo compensados en el caso de Met y Edechi. Sí, yo quería tocar un tema, Danilo, porque sé que hay preguntas interesantes, pero voy a preguntarle sobre la tarifa, obviamente, el aumento, que es lo que le interesa a las personas, pero aquí hay un caso puntual con ENSA, administradora. Hubo una demanda presentada ante la Corte por el pliego tarifario, si la memoria no me falla, ese va del 2022 al 26, debe cubrirse. Esto procede y se suspende ese pliego de cargos. Lo que pasó ahí entonces es que se utilizó el pliego de cargo anterior que va de 2018 a 2022. Ese es el que se está utilizando en este momento. La SEP presentó una solicitud para que se diera el levantamiento de esa suspensión. Creo que hasta ahora no se ha respondido. ¿Cómo está esto, administradora? Y sobre todo, ¿qué pasa si la Corte al final acepta esa solicitud que usted hizo para que se levante esa suspensión? Es decir, esos clientes recibirían un aumento específicamente porque no se está, reitero, aplicando la tarifa vigente, se está aplicando la tarifa o el pliego tarifario del periodo anterior. Explíquenos un poco, por favor, y sobre todo a esos clientes de ENSA. Sí, a ver, si lo puedo explicar sencillo. Sí, de manera sencilla. Cada 4 años, durante los 15 años de concesión, el regulador emite una resolución donde establece lo que debe recibir el distribuidor durante esos 4 años. ¿Ok? Ejemplo hipotético, tiene que recibir $100 en 4 años. Pero esos $100, en esa resolución, el regulador también le dice, con esos $100 tú vas a invertir en este proyecto, esto es lo que vas a hacer, vas a invertir para el tema de operación y mantenimiento, servicio al cliente, alumbrado público, o sea, yo le digo exactamente qué él va a hacer con esos $100. Está la ganancia, pero está la inversión también. ¿Perdona? Está la ganancia, pero también está la inversión. Correcto, exactamente. Entonces, de esos 100 tú te vas a ganar tanto, ¿ok? Esa es la resolución principal. Luego viene una resolución donde yo voy a cambiar durante esos 4 años la tarifa de manera semestral, cada 6 meses. Y es la fórmula que yo voy a establecer para que tú le cobres a tus clientes tanto en la tarifa para poder recibir esos $100. No sé, ¿me siguen? Bien. Pero la tarifa no es estática. Ella va cambiando de acuerdo al precio del combustible, ella cambia por el tema de si tiene que comprar energía en el mercado ocasional, si se hacen las licitaciones, quién se gana las licitaciones. Es un cúmulo de cosas que componen la tarifa. ¿Qué sucede? Eso es en 4 años. Nosotros estábamos en el periodo, como tú bien lo señalas, 22-26, con una resolución de que te ibas a ganar $100, lo ibas a invertir en tanto y esta iba a ser la tarifa. Se presenta la demanda ante la Corte la admite, el solicitante también dice que se suspenda esa resolución que dice cuánto vas a cobrar en la tarifa. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como regulador? El distribuidor no puede dejar de suplir de energía a sus clientes. Así que él sigue supliendo de energía, pero ¿cómo cobro? ¿Qué cobro? Si no existe ahorita un pliego que me diga qué cobrar, porque lo suspendieron. Entonces la solución de nosotros fue, bueno, vamos a usar el pliego anterior, que era la vigencia 2018-2022. Y que tiene una tarifa menor, me imagino, tiene ¿no? una tarifa menor, porque en ese pliego se aprobó que ellos recibieran en 4 años $50. Si se aprueba lo que usted solicitó, la SEP, ¿qué va a pasar, administradora? A eso voy.
En ese pliego yo le digo a ENSA, tú vas a recibir $50 y esto es lo que tienes que cobrar. Pues si vas a recibir $50, la tarifa no es igual a si vas a recibir $100. Así que el cliente de ENSA percibe una disminución en su tarifa, ¿no? Entonces, no es lo correcto, porque entonces el distribuidor no está recibiendo lo que se le aprobó para hacer las inversiones de la red. Si la Corte, nosotros presentamos en noviembre una solicitud de levantamiento de la suspensión, que siguiera con la demanda, pero que levantaran la suspensión. Como no tuvimos respuestas, metimos un impulso procesal en enero. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Si la Corte en efecto levanta esa suspensión, la tarifa regresa, no es que aumenta, sino regresa a su estado normal. El cliente va a percibir que es un aumento, pero en realidad no es un aumento, es lo que venía pagando por por esa resolución donde le aprobamos que recibieran $100. Pero en los numeritos por para supuesto, el cliente lo que van a ser percibir que subió. Por supuesto. Ajá. Y eso, bueno, tendría la Corte que fallar en ese momento, Danilo. Sí. Uy, pero esto es que yo le voy a apagar. Esto. El teléfono distractor, Sí. Danilo. En línea con esta preocupación que ha traído Dorcas, hay algo que yo he estado observando. Cada vez más veo que hay gente incorporando el sistema de obtención de energía por medios fotovoltaicos. Y ellos ya se convierten en generadores. Si una casa tiene un sistema fotovoltaico, ya él está generando energía que utiliza para sí, pero que también aporta al sistema, de alguna forma. Todos los que tienen el sistema fotovoltaico no aportan al sistema. Esa es mi primera pregunta. En caso de que aporten, quiero saber en qué medida eso se diluye simplemente o eso incide en la tarifa que él va a pagar finalmente por la energía que pueda consumir. En ese caso que te refieres, son autoconsumidores. Ellos ponen una casa, ponen paneles en su techo o en su patio que van a cubrir la energía que esa casa consume. Correcto. ¿Okay? O sea, el objetivo es autoabastecerse. El objetivo de ese cliente no es inyectar energía a la red. Sin embargo, si ese cliente inyecta energía porque consume menos de lo que produjo sus paneles, obviamente esa energía excedente se va a ir a la red y el distribuidor la toma para su distribución y se hace una compensación, ya sea cada 6 meses o cada 12 meses, de acuerdo a lo que el cliente decida, y se hace un neteo. Bueno, esto fue lo que consumiste, esto fue lo que inyectaste y esto fue lo que yo te di, porque en la noche el panel no produce. Entonces hacen un neteo y llegan entonces a lo que es si tienes crédito o hay un débito. Y eso se hace cada 6. Las distribuidoras le proveen a ustedes alguna estadística de cómo esto ha estado incrementándose. Uno, al cálculo y a la simple observación se da cuenta que esto ha ido subiendo, pero no tengo la idea de ni cuál es la cantidad de clientes, ni la cantidad de energía, ni la cantidad de plata involucrada. Sí, en efecto, por áreas de concesión, nosotros tenemos estadística del crecimiento de los autoconsumidores. De hecho, aprovecho también la oportunidad para decirte que estamos en medio de una modificación de esta norma de autoconsumo porque queremos ampliar inclusive ese porcentaje de autoconsumidores que puede haber en cada área de concesión. Porque si estamos hablando de un 2% de los clientes, que no sea un 2%, de que muchos más clientes puedan tener esta oportunidad de poder ser autoconsumidores. Así que estamos en medio de esta consultoría, ya hicimos una tercera reunión, de hecho nos hemos reunido con la Cámara Solar para recibir de ellos comentarios y poder entonces hacer el cambio a la norma y que al final pues estos clientes también se puedan ver beneficiados.
Administradora, mil gracias por habernos acompañado. Hay muchos otros temas que hablar, temas que le interesan al panameño. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir a una pausa, será muy breve. Y vamos a hablar de un tema delicado que le está generando dolor de cabeza no solamente a Panamá, sino al mundo entero. Aranceles, la era Trump. Vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Debate Abierto. Amigos, continuamos aquí en Debate Abierto hablando de otro tema interesante y vamos a ver cuál es ese alcance del arancel adicional del 10% que aplica Estados Unidos o que ya comenzó a aplicar en Panamá desde el pasado 5 de abril a las exportaciones de Panamá. Nos acompaña en esta oportunidad la presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores, Bianca Morán, y el expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Severo Sousa. Yo la he escuchado en algunas oportunidades, licenciada Bianca, y usted decía, para el exportador siempre hay retos, siempre hay cambios, si no aparece una cosa es la otra, pero yo no sé este tema cómo se está digiriendo por todo lo que pasa en nuestro país, en el mundo específicamente con esto de la era Trump. Aparecíamos en la página, no sé si somos la página número 290, 300, pero estamos en esa lista y aquí el tema es que Panamá tiene un tratado de promoción comercial. El ministro de Comercio ha dicho, vamos a tratar de ser excluidos de esa lista. Eso es viendo el vaso, no sé si tan medio lleno, tan medio vacío, porque lo otro que he escuchado, y aquí no me va a dejar mentir, y ahora va a participar el licenciado Severo Sousa, bueno, también es una oportunidad. El tema es cómo le damos la vuelta a esto y cómo de crisis podemos sacar definitivamente grandes oportunidades. Voy a arrancar por usted. ¿Cómo lo está viendo el sector de las exportaciones en Panamá, sobre todo cuando hay reuniones con las autoridades y ustedes están diciendo o nos apuramos en hacer cosas o nos vamos a quedar definitivamente con este arancel del 10%. Bienvenida. Muchas gracias, Dorcas, por la invitación. Bueno, tu pregunta es bastante amplia, ¿ok? Empecemos por lo principal. ¿Cómo afecta a los miembros de APEX el tema del 10%? Definitivamente a los miembros que son agropecuarios, que ya tenían contratos y que ya tenían mercancía en tránsito, es una afectación grande. Lo que iba de azúcar en crudo no son productos perecederos. No tienes cómo aguantarlos y en muchos casos tú eras tu propio cliente porque tú distribuyes en Estados Unidos. O sea que, si digamos, un ejemplo, tú ibas a mandar tu piña y tú tienes tu distribuidor en Miami, tu piña, tu propia piña, ahora te cuesta 10% más para poder distribuir. O sea que tú no lo vas a poder transferir al supermercado porque ya tú tienes un contrato con un precio definido. ¿Ok? Lo que no se ha enviado, pues todavía es como muy pronto para decir si vamos a poder entrar o no vamos a poder entrar. Hay 20 países en el mundo que tienen TLC. Panamá tiene su TPC con Estados Unidos y tenemos el TMEX de los mexicanos para los productos originarios de México y a los canadienses para los productos originarios de Canadá. A ellos se les están respetando los tratados. Entonces, se los deberían respetar a nosotros también, ¿no? Claro, porque entonces a nosotros y a los otros 18 países que quedamos por fuera. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, cuando uno de los economistas que nos ayuda en APEX nos hizo todo ese análisis del tema de la exclusión, yo pienso que eso es algo a lo que se refería el ministro Moltó. O sea, no vamos con retaliation, o sea, no vamos nosotros a poner a poner ningún impuesto ni a tomar ninguna sanción, pero sí vamos a ver por la vía diplomática que nos apliquen a nosotros el TPC que ya está firmado. Eso es una opción viable legalmente al aliarnos con los otros 18 países para solicitar eso. Y lo otro es basado en las cifras que le compartí en el día de ayer. ¿Okay? Nuestro gobierno tiene registrado que nosotros le exportamos ni 200 millones de dólares a Estados Unidos anualmente y que ellos a nosotros nos exportan 2.000. Pero el Buró de Censo de Estados Unidos tiene registrado que ellos nos exportan a nosotros más de 10.000 millones de dólares, porque ellos dentro de sus exportaciones suman lo que envían a Zona Libre, suman las reexportaciones de compañías americanas que están en otros lados
y la envían hacia acá y los servicios. Entonces nosotros no somos ningún tipo de amenaza económica para ellos. O sea, la balanza en este caso, si lo analizas a través de las cifras de nuestro departamento de censo, es 2.000 y de ellos es 10.000 versus menos de 200. Entonces, pienso que eso nos puede dar, en un corto plazo, nos puede dar una oportunidad de que regresemos al cero. ¿Hay gente que va a salir afectada? Definitivamente. ¿Hay gente para la cual se le abren oportunidades? Seguro que sí. Los productos del mar, por ejemplo, ¿no? Los productos del mar. Claro, ahí hay ganancia. Ahí hay ganancia. Entonces, esto es como la gente en el COVID. Hubo productos que fueron beneficiados y hubo sectores económicos que fueron completamente aniquilados. Ahora, este tema de un nuevo ecosistema de distribución de productos, ¿cómo se ve? No sé, ingeniero Sousa, ¿cómo usted lo ve? O sea, ¿existe realmente ese campo, esa posibilidad? Por ejemplo, aquí incluso se ha dicho que Amazon y Temu pueden instalarse, y yo creo que ya estaríamos hablando de haber empleo, o sea, otras cosas que a lo mejor alrededor de lo que está pasando pudiera Panamá realmente tener un beneficio. Lo otro sería una agresiva estrategia de comercialización. Nosotros tenemos el 10%, ¿quién viene para acá? No sé si todas estas cosas se visualizan, si han tenido la oportunidad de conversarlos también con las autoridades gubernamentales. Es decir, creo que este intercambio de ideas y de ver cómo se le puede sacar provecho a una situación que a todas luces puede también preocupar para los panameños, ¿no? Claro. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Definitivamente que, como mencionaba, en todas crisis hay oportunidades. El ecosistema de zona libre de Colón y las zonas francas, Panamá Pacífico, etcétera, es diferente obviamente de la exportación de bienes que tenemos en el país. Porque al final en zona libre además se habla de reexportación. Generalmente se importan bienes ya terminados y se reexportan a otros países. En el tema de exportación hay producción, hay otros procesos antes de llegar a la exportación. Y es por eso que existe la oportunidad de la que hemos venido hablando y de la que creo que el Ministerio de Comercio, por la última reunión que tuvimos, donde en una iniciativa del Ministerio de Comercio, el ministro nos invitó a una serie de presidentes, expresidentes, representantes de gremios a ver el tema y analizar un poco qué se podía o no se podía hacer. Y dentro de las cosas que se puede hacer y que hemos venido diciendo, obviamente, es fortalecer el tema comercial y zona libre de Colón, los puertos, o sea, Panamá como un hub logístico, en este momento creo que tiene una gran oportunidad, porque olvidémonos de Amazon o de estas grandes. Amazon ya está en Panamá. Tal vez lo que podemos hacer es buscar la forma de fortalecer su presencia, porque ahorita mismo está tibiamente empezando. De hecho, tiene una promoción, creo que hasta finales de abril, en que te entrega gratis y cosas de esas, que es una iniciativa de mostrar que quiere entrar al mercado. Pero quiere entrar al mercado, pero el mercado panameño es chiquito. Lo que nosotros hemos hecho siempre en Zona Libre de Colón realmente es que nuestro mercado no es Panamá solamente, es toda la región. Y ahí es donde viene el tema de que tú tienes, por decirte una cosa, países asiáticos, la propia China, que es sin duda alguna el principal suplidor de productos en la Zona Libre de Colón. Yo siempre he dicho que nosotros en Zona Libre de Colón pareciera que somos el mayor agente comercial de China para la región, y algo de eso ha habido a través del tiempo. Ahora pudiera fortalecerse un poco más ante los aranceles adicionales o las tasas adicionales que le están poniendo para entrar a Estados Unidos. No significa que desde Panamá van a entrar a Estados Unidos, creo que en eso también puede haber una confusión. Significa que pueden aprovechar Panamá para tener su hub logístico para redistribuir a los otros países del área que eventualmente, y esto es comercio básico, como dicen por ahí, si yo tengo un gran cliente que por X o Y razón deja de comprarme, yo me tengo que voltear hacia los otros clientes a ver cómo esa mercancía que yo mandaba hacia allá me la pueden comprar de alguna manera al resto de mis clientes o buscar nuevos clientes. Eso se puede hacer a través de la Zona Libre de Colón. Y no es solamente el caso de China, hay otros países, Vietnam, Corea del Sur, etcétera, que han sido altamente castigados, digámoslo así, con esta alza, porque la de Panamá es solamente un 10%, que es bastante.
pero cuando tú lo comparas contra un 30 y pico, 28, etcétera, que tienen los demás, O los 125 de China. o los 125 de China hoy en día, pues la diferencia es abismal. Y ahí es donde Panamá tiene, puede ser un player, como dicen, un jugador importante en esta situación. Zona Libre estuvo pasando por momentos de caída unos años atrás. El año pasado. No, más atrás, más atrás. No, más atrás. Estoy hablando de hace una década. Ok. Tuvo unos años de caída considerable, diría yo. Y luego se levantó. Ok. Esto podría, entre los riesgos que enfrenta, ¿podría regresar a esos años de caída? Bueno, eso es muy difícil de predecir. Lo que yo te puedo decir es que definitivamente pudiera servir para incrementar la operación de Zona Libre Écolo. Si llegaría hasta esos niveles, no me atrevería a pronosticarlo de esa forma, pero sí me atrevería a pronosticar que si sabemos aprovechar el momento y las autoridades hacen la labor de desburocratizar algunos temas, porque aquí al final del día, y creo que eso fue lo que quedó muy claro en la reunión con el ministro de Comercio, el principal obstáculo que tenemos tanto los exportadores como los reexportadores, como el comercio en general, es la burocracia que se da sobre todo a nivel interinstitucional. Porque la gente olvida que para el Ministerio de Comercio puede ser muy expedito para algunas cosas, pero al final del día yo no necesito solamente el Ministerio de Comercio, sino que necesito otras 3 o 4 instituciones alineadas para de forma rápida yo conseguir los resultados que me permitan poder aprovechar eso. Porque lo que sí es claro es que yo tengo una fábrica en China que me llama y me dice, Severo, tengo tanto producto más, negociemos para ver cómo te lo doy, ¿ya? Pero si ese producto es bueno para meterlo o venderlo dentro del mercado panameño, por ejemplo, tal vez un producto, en la mayoría de los casos, necesita algún tipo de permiso. Si esa permisología no se mueve rápidamente, no importa que yo tenga un producto barato, no tengo un cliente donde ponerlo, no funciona. Sin embargo, hay otros países que sí rápidamente están aprovechando o están dispuestos a aprovechar eso. Y eso solamente desde el lado de compraventa. Vayámonos entonces al lado de plantas. Eso es un poquito más allá, pero también se da. Si yo tengo una producción X para Estados Unidos y pudiera aprovechar algún tipo de procesamiento adicional o ligero, como le llaman, que me pudiera establecer dentro de una zona franca o incluso dentro del mismo territorio fiscal panameño y me fuera suficientemente bueno, rentable en papel, como quien dice, para poder producir y exportar, en este caso, a otros países, lo haría. Pero si para poder hacer eso me va a demorar un año, en un año la situación del juego mundial cambió totalmente. En un mes va a cambiar. Y el otro punto es lo que es el encarecimiento. Me llamó la atención que usted hizo hincapié en el hecho de que el ejemplo de la piña, ese 10% no es transferible, no se lo puede transferir al producto puesto ya en su lugar de destino en Estados Unidos. Es decir, si él tiene un contrato con un comprador, ese contrato no puede verse impactado por el aumento del 10%. No. ¿No? Si tú tienes un contrato, o sea, por ejemplo, nosotros negociamos los precios, en madera se negocian los precios cada 3 meses, en fruta se negocian los precios 2 veces al año, en los fletes marítimos nosotros los negociamos cada 6 meses. Entonces, cuando tú tienes contratos a mediano plazo, o sea, porque son de un año, tú no puedes, o sea, no hay, o sea, es un tema de la redacción, el tema de los aranceles, eso no es culpa del cliente en ciertos productos, pero lo que quede por fuera, o sea, lo que vamos a mandar de ahora en adelante, tú puedes negociarlo. Ok, eso significa que si el Estado no logra su propósito, los exportadores se las verían con un encarecimiento de 10% de su producto, que mermaría su ganancia, obviamente, porque tendría que pagarlo de lo que van a ganar. Y los que no tienen contratos, igual te va a afectar. ¿Y por qué te va a afectar? Porque cuando llegue ese producto a los aranceles de un supermercado en Estados Unidos, tu producto
va a costar no 10%, porque ahí tenemos que sumar, ok, 10% es sobre el costo CIF, pero poner un producto en una estantería de un supermercado tiene un costo de inventario, tiene un costo de financiamiento, tiene un costo de tiempo, porque cada día que tú tienes un producto en un supermercado antes de que sea vendido, tiene un costo. O sea, mientras más se queda el producto en el supermercado, menos ganancia tienes. Y adicional a eso tenemos el bolsillo del consumidor. O sea, el consumidor estadounidense con esta subida de aranceles no le subieron los sueldos. O sea, vamos a tener a una persona que no solo el producto panameño, todo el producto de su supermercado se va a hacer más caro, pero eso se hizo con el propósito de que el productor norteamericano pudiera colocar su producto. Pero ellos no producen todo lo que se consumen. O sea, ellos no producen todos los artículos que se consumen. Y esa relación de desbalance nunca es totalmente balanceada, porque hay gente que me presta servicios a mí, por los que yo pago, que yo no les presto ningún servicio. Eso significa, eso significa que aquellos países que le venden a Estados Unidos, obviamente, por lo que usted ha dicho, corren el riesgo de tener un año muy malo. Por lo tanto, a la hora de venderle a otros países, póngase el caso, Panamá, si estamos hablando ya de un tercer país, lo que va a buscar es sobrevivir a su pérdida vendiéndole a un tercer país a costos nuevos. Lo que estamos previendo entonces es un aumento en general del trading, del comercio. Pero no en todo. O sea, siempre, gracias a Dios, la producción de Panamá es pequeña porque somos un país chiquito, así que los problemas aquí, a nosotros nos duelen, pero son problemas más chiquitos. No es lo mismo tener que colocar la cosecha de banano de Panamá que tener que colocar la cosecha de banano de un país africano. Nosotros tenemos otras oportunidades, que son, antes de que pasara esto de los aranceles, ya Panamá venía siendo atacado. Y en la reunión de la CAF, no sé si usted recuerda, que hubo 3 países de Europa que dijeron, no nos gusta que ustedes están siendo atacados. O sea, vamos a ver cómo incrementamos la exportación de Panamá hacia Europa. O sea, y fue una oferta directa de Países Bajos, de Alemania y de España. Entonces, vamos, ya nos tendieron la mano. Son países que consumen nuestro producto, que pagan muy bien, pero al final tienen sus requisitos. Entonces, aquí entra a jugar el papel del gobierno. Lo que mencionó, que fue reiterativo en la reunión del lunes, la desburocratización del Estado, pero no solo hay que desburocratizarlo y digitalizarlo, hay que subir el nivel en el tema de certificaciones, el nivel en el tema de la documentación, y ya nosotros tenemos un producto de calidad. O sea, nosotros tenemos que irnos enfilando hacia que Estados Unidos no es el único mercado que hay. El mundo es grande y que nuestra producción es tan pequeña que deberíamos ir buscando poco a poco nichos de mercado, como lo hizo exitosamente el café Geisha, que es una producción mínima, pero es el más caro del mundo. Pero en ese sentido y en esa reunión, ¿cuál fue el compromiso puntual del gobierno? Porque me imagino que eso debe tener una fecha de cumpleaños, no sé. O sea, con lo que usted está diciendo, ya nosotros estamos atrasados. Y no es un tema de ahora, este tema de modernizarlo. Hombre, aquí se han dado casos donde en la revisión de un barco entran 5 entidades diferentes. Yo no sé si eso ya cambió, cuando un solo papeleo tendría que hacerse todo eso. ¿Cuál fue el compromiso al final del camino del gobierno? Porque tuvo que haber un compromiso a mediano, corto y largo plazo, me imagino, ¿no? Bueno, lo que yo recogí como compromiso del ministro Moltoy, me parece hasta cierto punto un buen compromiso, es, primero, él era consciente de esta situación. De hecho, tenía muy claro que en los últimos 8 años no había habido una reunión de lo que llamaban el Comité de Negociaciones Internacionales, que es algo que generalmente maneja el MISI, pero interrelacionado con otras instituciones, llámese MIDA, llámese MinSalud, llámese Cancillería, etcétera. Y el compromiso que yo le entendí es que eso ya se va a reactivar. Creo que el próximo 23 de abril, si mal no recuerdo, ya hay una primera reunión de ese comité, y adicionalmente quedó de
tener otra reunión más con todos los ahí involucrados, que son muchos más de los que involucra el comité del sector privado, pero además trayendo a la palestra o a la reunión otros ministros que están relacionados con el tema, para poder en conjunto desarrollar esta estrategia. Sí, hombre, no va a ser a la velocidad que el comercio lo requiere o lo exige, pero si lo queremos ver positivo, que creo que es como tenemos que tratar de enfocarlo, al menos hay esa voluntad que hace rato no existía. Eso por un lado. Y por el otro lado, respondiendo un poco al tema del encarecimiento, eso, tal vez, esto es como las fiestas, ¿no? Que en el momento a lo mejor la vamos a pasar bien, porque creo que lo primero va a ser que vamos a tener tal vez una oferta bastante amplia, barata, de bienes de importación. Y cuando digo esto me refiero más que nada a productos terminados, perdón, no a bienes como tal que se consideran, sino productos terminados. ¿Por qué? Porque si China, por ejemplo, con lo que produce, nosotros, creo que todos los países juntos de la región no podemos comprar lo que compra Estados Unidos. Entonces no importa cuánto China trate, y me refiero a China por lo que dijo Dorcas, que es el que más le han metido impuestos. Pero va a quedar con un excedente. Va a quedar con un excedente que va a tener que, como se dice en el mercado regularmente, va a tener que dompearlo. Pero luego se van a ajustar, sus fábricas se ajustarán, si esto continúa por largo periodo de tiempo. Sus fábricas se ajustarán, eso es lo que hace todo el mundo, y si yo producía 100 y no tengo quien me compre 100, sino 70, me tengo que ajustar a 70, pero si me tengo que ajustar a 70, no puedo vender a precio de 100, tengo que vender más caro. Exacto. Entonces, por eso decía, inicialmente vamos a tener una fiesta en la que vamos a ver precios por ahí locos. locos, Viene el encarecimiento pero de después verdad. vendrá el encarecimiento. Todo va a depender de cuánto tiempo en los Estados Unidos lleve esta política. Una guerra comercial a todas luces que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Correcto. O sea, Es complicado, realmente es un escenario complicado. Y además, irregular, ¿no? Se puso, se quitó, se puso, se quitó, se puso. O sea, Sí, y ese es otro gran problema, porque nadie, y sobre todo a estos niveles de producción, fábricas, llamemos, incluso producción agropecuaria, producción de cualquier otro tipo, nadie anda con estos vaivenes. Uno hace planes de largo plazo. Uno tiene que hacer planes que involucran inversión, involucran deuda, involucran personal, involucran equipo, involucran una serie de cosas para poder llegar a una meta. Y si tú me estás cambiando últimamente cada semana o cada 3 días, me cambia las reglas del juego, Una locura. así no se puede. ¿qué problema? Bueno, vamos a ver, como siempre decimos, amanecerá y veremos. Es la era Trump, señores, y vamos a ver no solamente guerra comercial, geopolítica, diplomacia, de todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a Bianca Morana, a Severo Sousa por estar aquí. Vamos a ver qué pasa con relación a este tema y yo reitero, yo creo que las crisis se convierten en oportunidades para Panamá, para ajustar, para hacer cosas que son importantes a nivel de gobierno, para poder ver realmente cuáles son esas oportunidades que tiene Panamá. Tenemos un 10%, decía alguien, es el nuevo 0% de Panamá comparado con 125%, 30%, 50% que tienen otros países, pero hay que ver cómo Panamá, a pesar de que somos un país chiquito y hemos sido considerados la cenicienta en materia de exportaciones, podemos sacarle provecho. Ahí está uno de nuestros grandes retos. A nuestros invitados, muchas gracias. Vamos a ir a un cambio, será muy breve. Otro tema importante en Panamá, el tema de la salud, que nos afecta a todos, pero donde también hay grandes expectativas y desafíos para echar hacia adelante nuestro país. Vamos a la pausa, será muy breve y regresamos aquí en Debate Abierto. Amigos, seguimos aquí en Debate Abierto. En esta oportunidad vamos a hablar de temas de salud. Oiga, y muchos casos se están presentando, sobre todo en diversas escuelas. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, nos acompaña. Danilo Toro, arranca usted. señor ministro, hemos tenido una serie de noticias sobre temas sanitarios, específicamente en el área de Panamá Oeste. ¿Qué está pasando en los distritos de Capira y Chame? ¿Qué información podemos darle al público sobre situaciones que están ocurriendo en estos dos distritos y específicamente para la población de estudiantes? Sí, bueno, encontramos y ya estamos encima de los problemas que en la IPT de Capira ya se han pronunciado o han salido 4 casos de leptospirosis. Y esto es crítico porque
indica que pueden ser varias vías de contaminación. Puede ser a través del agua, puede ser a través de roedores, Sí. que entonces ahí tenemos que ver cuál es la fuente. Y ya todo lo que es vectores del Ministerio de Salud, todo el equipo de salud está en la IPT de Capira para tratar de ver qué ocurre. Entonces, ya está tomando todos los ordenamientos que son necesarios. Se hizo la vinculación directa con la ministra Molinar y ella está anuente y está colaborando mucho con que resolvamos este problema, a ver si para el fin de semana ya tenemos esto resuelto. Y esperamos, ya se han confirmado 4 casos. Entonces, va a ocurrir que van a haber más casos. Porque O sea, eso, ustedes prevén el aumento. Sí, eso va a pasar porque la contaminación, o sea, el hecho de que sea visible el problema, van a pasar varios días antes de que eso ocurra, como siempre pasa con unas infecciones. Entonces, dentro de los próximos 4, 5 o una semana, van a aparecer nuevos casos Ministro, de esos que ya fueron contaminados. Claro, lo que hemos visto en las inspecciones que se han hecho es que hay muchos roedores. Ahí hay un punto y obviamente al ser en este bachiller específico agropecuario, pues hay otros animales, ganado, cerdos, gallinas y todo aquello. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Porque aquí hay que decirlo, este tema lleva semanas de trato, las convulsiones en los jóvenes que arranca por un tema que ya usted tiene conocimiento como ministro de Salud de una atención que no se dio a un estudiante y la protesta de los padres de familia desencadena en que las autoridades enfoquen su mirada hacia lo que está pasando aquí. Con estos casos ya confirmados por el Ministerio de Salud, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se cierra la escuela? ¿Qué más tiene que pasar en este lugar? Algunas tal vez exámenes para determinar quién es más, porque aquí no solamente estamos hablando de estudiantes, los docentes, los administrativos. ¿Cuál es el procedimiento, hablando clínicamente? Sí, bueno, básicamente ahora mismo hay 2 estudiantes que ya han sido trasladados, están ya siendo atendidos en el Nicolás Solano, y luego, pero los otros, y están estables, no hay ningún problema, están dándose, esto se trata con antibioticoterapia, y se está ya atacando el problema, y estamos preparados ya que conocemos lo que está sucediendo y sabemos lo que está pasando, vamos a estar preparados para que los nuevos casos que se puedan producir, poderlos atender de una vez directamente. En el caso de Chame, que es el caso en la Armódio Arias, hay otro tipo de problemas. Ahí hay creo que son 29 casos que se han reportado de virales, y también estamos tomando acción con esa escuela. Todo el equipo nuestro del Ministerio de Salud está moviéndose hacia allá, vectores, médicos, etcétera, para evaluar las áreas. Ya vimos que el agua no está contaminada, el agua es totalmente potable, está muy bien, no hay ningún problema. Posiblemente algo del tipo de ventilación, puede ser algo del problema en la escuela, y vamos a tomar las acciones pertinentes para que esto pueda controlarse, corregirse prontamente y volver a abrir la escuela. Ministro, disculpe, yo escuché al director hablar de histeria colectiva, pero eso realmente, no sé, golpe de calor, los estudiantes no se hidratan. Yo no sé por qué, aquí se está hablando de desmayos, se está hablando de algunas situaciones de estudiantes particulares donde les cuesta respirar. Tal vez por ahí no es, ya usted dijo, no es la contaminación del agua, pero ¿qué pudiese realmente estar incidiendo en la salud de estos estudiantes? Y también se ha dado el cierre de este plantel, hay que decirlo, ¿no? Sí, por eso yo no podría decirte, Dorca, directamente ahora mismo cuál es el diagnóstico preciso, pero lo cierto es que ya está todo el equipo metido adentro viendo qué está pasando. Posiblemente alguien me habla esta mañana de que podía ser algo de la parte de ventilación, pero bueno, estamos viendo qué está ocurriendo y vamos a meterle la mano a todo lo que sea necesario para poder que la escuela prontamente abra de nuevo, porque sí, hay 29 casos virales, no es histeria colectiva, yo creo que más bien se trata de algún problema viral y de algún problema de tipo respiratorio, y tenemos que identificar y diagnosticar qué es lo que está pasando para poner los correctivos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Ministro, ¿hay alguna cantidad de chicos que haya requerido hospitalización, tanto de Capira como de Chame? 2 de Capira.
Ya. con la leptospirosis. 2 se han trasladado al Nicolás Solano, pero están estables. Están estables. Sí. Ah, bien, gracias. Ahora, usted ya pintó el escenario que tenemos en Chame. Abril se nos está yendo a paso firme, como dice el gobierno. Abril se nos está yendo a paso firme y mayo viene con mayor concentración, mayor actividad de precipitación. Las lluvias se van a acrecentar. Y las escuelas son centros de concentración de personas, de niños y de jóvenes. ¿Qué es lo que podemos tradicionalmente esperar de esta concentración humana precisamente para estas semanas de transición climática? Porque entiendo que sí hay enfermedades de temporada que están muy asociadas a la concentración escolar. ¿Qué es lo que podríamos esperar como lo que usualmente pasa en Panamá? Sí, normalmente cuando inician las clases, que coincide con la época lluviosa y el cambio de clima, siempre ocurre un tipo de, si se quiere, de contaminación entre estudiantes y lo que ocurre entonces es que tenemos que prepararnos para tanto las vacunaciones, porque también afecta a los adultos, no solamente a los niños, pero tenemos que hacer un llamado a la población para que siempre tratar de que los niños se estén lavando las manos, que en alguna forma estén cuidándose de si hay alguno que está enfermo en un momento determinado, quizás mandarlo a la casa, a los maestros, para que él no esté contaminando al resto del grupo, usar mascarilla si es necesario en algún momento determinado. Siempre esos cuidados son importantes porque se van a producir. Eso es un hecho al principio del año, así como ocurre también inclusive cuando la época cambia nuevamente a final de año, esos brotes de contaminación y de resfriados, inclusive de viruses que van produciéndose por toda esa área va a ocurrir. Así es que nosotros lo que esperamos es pues que todo el mundo cuide a sus hijos, tengan el cuidado de lavarse las manos bien, de estar, los maestros sobre todo, de estar seguros de que si hay un niño que esté enfermo, tratar de aislarlo del resto del grupo. Eso es importante en toda esta época. Claro que sí. Ministro, hay muchísimos temas y esperamos que el tiempo nos dé para conversarlos con usted. Esta semana que acaba de terminar ocurrió algo, específicamente un caso muy particular en el Santo Tomás. Las autoridades, la dirección médica salió al paso, pero el tema de la atención al paciente yo creo que es muy importante. Ya usted lo escuchamos en alguna oportunidad decir, esto no tiene perdón de Dios, una frase que yo creo para un ministro de salud llamó poderosamente la atención, sobre todo por la connotación de ese término. Eso significa, hombre, pero ¿cómo es posible que pasen este tipo de cosas? Falta de comunicación. Esta madre preocupada por su hija de 14 años que daba a luz, un bebé que no aparecía por ningún lado, sentimos nosotros porque desde el primer momento le dimos seguimiento y tenemos que reconocer que esta madre agotó todas las vías posibles hasta llegar a una denuncia ante los medios. Yo creo que este caso es muy importante, ya vimos lo que pasó en Low Labs, hubo destitución allí de personas. ¿Cómo pueden hacer las autoridades para tratar de corregir esto, ministro? Porque hay que decirlo, esto no es de esta administración, la queja de mala atención en distintos centros, hospitales, ha sido el día a día del ciudadano. ¿Cómo pueden ustedes tal vez enfilar ese esfuerzo, esas acciones para que de alguna manera ese ser o ese familiar que ya está pasando por una situación difícil pueda encontrar una respuesta oportuna y en el momento necesario? Sí, Dorca, yo antes que nada quiero darle mi más sentido pésame a la familia que perdieron al miembro de la familia, a la niña esta que bueno, desgraciadamente ocurrió ese caso. El niño, lo que me han explicado a mí es que el niño nació vivo, estuvo bien, por un día estuvo bien, pero con muchos problemas. Tuvo como era un producto antes del tiempo, o sea que el niño nació antes del periodo, hubo que trasladarlo al hospital del niño para que en el hospital del niño lo atendieran lo antes posible por todas las urgencias que tenía. Entonces yo me imagino que ahí vino el desvinculamiento de la información, en que el niño lo trasladan del Hospital Santo Tomás al Hospital del Niño y luego entonces la madre no
desesperada por el hijo, no sabe dónde está realmente. Y yo creo que ahí hubo quizás una falta de comunicación en ese sentido, pero en lo que yo he podido ver en el desarrollo de toda la investigación ha sido de que efectivamente ellos hicieron lo que tenían que hacer como médicos, como equipo, y trataron de salvar la vida del niño, pero no fue producto de que era un niño que nació antes del tiempo necesario para poder hacer la gestión adecuada. Pero sí, yo creo que nosotros en ese sentido debemos quizás ser un poco más, haber tenido más comunicación, no sé, pero porque claro, la familia se desespera, siente que el niño algo pasó con el niño, a lo mejor se lo llevaron o quién sabe qué pasa, y comienzan a crearse muchas elucubraciones que no son la realidad. Y eventualmente entonces se pudo identificar que efectivamente el niño estaba en la morgue ya, pues, porque el niño había fallecido. Y entonces comenzaron también otras elucubraciones de que se iba a demorar 7 días que le entregaran el cadáver a la familia. Bueno, etcétera. eso fue lo que le dijeron a la señora allí, ¿no? Usted habló, ministro, de iniciar una investigación y yo no sé hasta qué punto esto va un poco para ir corrigiendo precisamente eso, porque la señora no tenía un certificado de defunción, iba a la morgue del Santo Tomás, le decían una cosa, aquí no es, iba al hospital del niño, acá tampoco es, luego el tema de los 7 días, y yo reitero, nosotros desde el primer momento supimos del caso, pero la señora estaba tratando de agotar todos los recursos antes de presentar una denuncia precisamente para evitar eso. Me llamó la atención que dentro de la conferencia de prensa, una de las funcionarias que estaba ahí, porque la madre nunca estuvo con su hija, a pesar de que era una menor de edad, otra de las cosas que habría que corregir, y ella decía, es que nosotros necesitamos una notificación del CENIAF para ver quién es la responsable de esa niña. Ministro, ahí estaba su mamá, que en todo momento estuvo allí, fue una mujer responsable en el sentido de estar acompañando a su hija. Entonces, yo no sé si a nivel de autoridad estas cosas sí habrían como que ajustarse un poco. Reitero, ¿para qué esa atención se dé? Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen nuevos casos, ya el paciente va a estar un poco aprensivo con el personal, y yo creo que esas son las cosas que al final habría que evitar, ministro. Totalmente de acuerdo, Dorca. Yo pienso que hay que evaluar qué es lo que está pasando, porque efectivamente era una niña menor de edad que tiene las connotaciones legales, que esto implica muchas cosas, pero yo creo que esto debe ser corregido para que no vuelva a pasar lo que pasó, que yo creo que nadie quiere pasar por esta situación. Creo que hay otro interesante aspecto en esto, que es una niña de 14 años, y a veces vemos niñas de 10 años que quedan encintas. Entonces, ahí hay otro problema serio que tenemos que ver, que descubrir y quizás sacar a la luz pública este tipo de problemas, porque sí son un problema. Ve que una persona que su cuerpo todavía no está tan preparado para poder hacer una gestión, entonces tiene que estar sometido a esto. Enhorabuena que el producto sale bien y no hay ningún problema, perfecto. Pero a veces que estas fecundaciones o desarrollo de niños antes de tiempo vienen entonces con problemas muy serios desde el punto de vista de salud, y que entonces eventualmente todos tenemos que afrontar una situación bien complicada. Un niño que tiene deficiencias a lo mejor pulmonares, deficiencias cardíacas muy fuertes, y tiene que vivir eso toda la familia todo el resto de su vida. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que la responsabilidad paternal no solamente es el hecho de que yo, cuando nació el niño ya y creció bien, yo lo voy a mantener, sino es que desde antes, porque la sociedad, nosotros, todos los panameños, con nuestros impuestos, vamos a tener que atender a personas que inclusive van a tener problemas serios. Así que eso es una situación complicada desde el punto de vista social, por así decirlo, que hay que atender también, y ahí salió, ¿no? Sí. Danilo. Yo lo que puedo observar por la pregunta que hace Dorcas, me plantea, lo que puedo observar es que, por lo que narraba la madre, ella tuvo que ir a diferentes tipos de oficinas para tratar de ver qué ocurría. Entonces, a mi criterio, la información no le fluía de una fuente que tuviera datos o de una forma confiable. Y cuando eso ocurre, el asunto es el protocolo. ¿Cómo
fluye un protocolo cuando nace un niño y cómo fluye un protocolo cuando el niño que nace, por ejemplo, en las condiciones que usted acaba de señalar, es un niño prematuro, bajo ciertas condiciones especiales, a dónde su padre o su madre o la persona responsable, la abuela, quien ha estado acompañando, puede ir a buscar información segura o confiable. Entonces, el hecho de ir a varios lugares y no tener información indica que la persona está desorientada, no sabe a dónde ir. Y ahí es donde tal vez el punto que pueda el ministerio hacer algo, y es trabajar en los protocolos. Y sobre todo no solamente tener los protocolos, porque a lo mejor los protocolos se tienen, sino cómo comunicarlos para que la persona que sienta algún apremio, que sienta una ansiedad, que sienta que hay una desatención, sepa, bueno, ¿y a dónde tengo que ir a buscar una información? Porque ese es el gran problema del público. ¿Quién me da la información sobre algo que yo necesito? Entonces, tal vez ese sea el punto que haya que revisar sobre, primero, si existe el protocolo, y segundo, si existe, ok, ¿cómo comunicarlo de tal forma que el paciente o el pariente del paciente sepa qué tiene que hacer y no entre en un pánico o se produzca un pánico colectivo por algo que está bajo responsabilidad o control institucional? Es muy claro, yo pienso que el protocolo debe existir. Voy a revisar que ese protocolo esté adecuadamente ejecutado, pero sobre todo es la parte comunicacional. Yo pienso que muchas veces los problemas se suscitan porque si a mí no me dan información sobre un ser querido mío y yo no sé qué está pasando con él, ¿Entra en ansiedad? yo entro en pánico y de una vez algo está pasando aquí que no me quieren decir, que pasó esto y alguien le fue una mala práctica, a lo mejor lo que hicieron y tal. Entonces comienzan una serie de lucubraciones dentro de mi mente y dentro de la mente de todos mis familiares con justificada razón. Así que yo voy a verificar eso definitivamente, a ver qué está pasando con la cadena de información. Bueno, ministro, se nos ha acabado el tiempo. Quedaron muchas cosas. Vamos a tener que invitarlo nuevamente ya con Hugo Enrique Famanía porque está pues el traslado de equipos, pacientes ya acá en la Ciudad del Saber con el Instituto de Cancerología. Creo que es un éxito muy, muy importante. También 20 nuevos medicamentos que entraron en la lista de esos medicamentos baratos. Ahí estamos también en la farmacia observando que este punto creo que también es muy importante para la ciudadanía. ¿Cuántos ya irían, ministro? ¿Con estos 20? Van 40 y 20 más ahora 60 después de Semana serían, Santa. ¿no? Sí. Ajá, Pero, ministro, ¿qué va a pasar con el oncológico que ha estado existiendo allí en Ancón? No, él va a seguir funcionando. ¿Va a recibir algún...? Sí, van a disgregar un poco la atención, la forma de tratamiento dependiendo de la patología. Algunos van allá y otros van al de Ancón y hay comunicación, hay buses entre un sistema y el otro, de manera de que uno pueda ir a atenderse en el cancerológico o acá en Ancón, dependiendo de la necesidad de la patología. Ya. Bueno, muchas gracias al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, por habernos acompañado aquí con temas definitivamente importantes. Vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más. Vamos a hablar de política aquí en Debate Abierto. Amigos, continuamos aquí en Debate Abierto, viendo estos temas que son definitivamente de interés y bueno, el tema de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dejado una secuela de reacciones en nuestro país. Tenemos en esta oportunidad a la diputada Yanín Prado de la coalición Vamos y también a la diputada Grace Hernández de Otro Camino. Con ellos vamos a hablar porque hay un tema de amnistía que fue presentado en la Asamblea, también será objeto de análisis, Danilo, pero vamos a arrancar por este tema. Yo voy a comenzar, diputadas, si así me lo permiten, son bienvenidas a Debate Abierto. Voy a presentar las declaraciones del presidente de la República hablando sobre esta declaración conjunta en Perú. Él destacó aspectos importantes. Yo creo que es necesario pues ver nuevamente estas declaraciones del presidente, donde él hablaba un poco sobre la posición de Panamá en torno a toda esta era Trump, a estas declaraciones del presidente controversiales a todas luces por el tema del Canal de Panamá, pero vamos a escuchar las declaraciones del presidente que dio específicamente en Perú. Yo tengo la enorme responsabilidad de gobernar un país y de entender la importancia geopolítica, que no la tiene ningún otro país, con el mayor respeto lo digo,
de nuestra región latinoamericana por el Canal de Panamá, que es un centro neurálgico de poder, de intereses, de comercio internacional, que está allí para servir, no para otra cosa, en beneficio del mundo, de su comercio y de Panamá y los panameños. Y es por eso que hay que manejarse con mucha prudencia, en tiempos en donde es escasa. Y sobre todo, chateaba hace un momento con un amigo preocupado de Panamá que me decía, tienes que responder, tienes que hacer, tienes que decir. Yo no puedo responder a cada ocurrencia. No lo puedo hacer. Porque hay algo que a mí no me interesa y siempre ha privado de que a mi país no le conviene la imagen de un país en controversia con los Estados Unidos, como no le conviene a ninguno en la región democrática. Allá los que profesan otras cosas y se empinan sobre otras cosas, creen ellos, para volver a una retórica desfasada en el tiempo, por completo. Fueron las declaraciones del presidente que ahora vamos a ver en detalle, pero quiero que escuchemos también las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a su salida del país, y vamos a ver estas declaraciones. President Molino, President of Panama, man, he's a fierce defender of his country, and rightfully so, and a great friend of the United States, an ally here to enhance that security relationship. At every turn, just like America, President Trump puts America first, fights for American interests. President Molino puts Panama first, fights for Panamanian interests, protects their sovereignty, and we certainly respect the sovereignty of the Panamanians and the Panama Canal. At the same time, we're working with them to ensure that we take back the canal from malign Chinese influence. Panamanians don't want that influence, neither do we. And that's important for their sovereignty. And we're excited to be part of it. Bien, era importante porque vamos a arrancar hablando sobre este tema específicamente. Y yo retomo, Danilo, y te voy a dar la palabra, las declaraciones del secretario de Defensa cuando él dice, bueno, Donald Trump prioriza Estados Unidos, el señor Molino prioriza Panamá, y sobre todo cuando el presidente habla de ser cautos, de cómo debe verse nuestra imagen, y al final del camino, ¿qué es lo que conviene en este caso para Panamá? Y obviamente ya nosotros entendemos las declaraciones del presidente Trump. Voy a arrancar contigo, Danilo, con estas palabras y luego vamos a darle paso a nuestras invitadas en la mañana de hoy. Así es. Gracias, Dorca. Y yo quiero ponerlo sobre la mesa con un criterio que introduzco en esta discusión, ¿no? Y a mi criterio aquí se requiere una buena dosis de pragmatismo. El pragmatismo no significa abandonar convicciones ni salirse de un estado de conciencia de la situación a la que uno le pertenece, ni renunciar a una identidad. A mi criterio, hay que ser pragmático y saber enfrentar los retos que uno tiene en un momento determinado y aprender de quienes han sobrevivido a determinados retos o desafíos con recursos audaces, nuevos, salidos de la observación crítica de un evento. ¿Creen ustedes que Panamá está reaccionando a esto? ¿Coinciden conmigo? ¿Lo ven distinto? ¿Cómo lo ven? Precisamente, don Danilo, para mí es que el secretario de Defensa de Estados Unidos ha defendido más Panamá que nuestro presidente. Cuando él habla de que el presidente Molino está defendiendo la soberanía de Panamá, yo no me siento defendida. ¿Por qué no se siente defendida, Yo vi una diputada? presidenta de México defender su país con valentía y con argumentos. Pero Transparente a su país. Yo siento que nuestro presidente se está quedando corto porque piensa que está solo defendiendo él el país y no comparte con los panameños el problema. Yo me paré varias veces en el pleno diciéndole claramente que estoy lista para apoyarlo en todo lo que usted necesite, porque si Panamá necesita ayuda, todos debemos trabajar en eso. Pero el presidente trabaja solo, no comparte los problemas. Aquí nadie sabe qué hay detrás de todo lo que se ha firmado. Yo solamente tengo un memorándum que tiene un punto 9 donde dice que vamos a hacer el hub del armamento militar de Estados Unidos y un punto 14 donde dice que los militares van a poder andar por todo el país con sus armas. O sea, yo no puedo entender esto. Yo señalaría además algo muy importante, y es que al mismo tiempo que sí
el secretario de Defensa enmarca reconocer la soberanía de Panamá. Lo que para mí es una realidad es que también sigue repitiendo una mentira que constantemente se ha dicho y que no se ha tenido la fortaleza ni la estrategia a nivel diplomático de desenmascararla, que es el tema de la presencia de China en el Canal de Panamá. Y al mismo tiempo también eso, yo siento que por parte de Estados Unidos existe una hoja de ruta clara y preestablecida, más allá de que la desconozcamos, pero nosotros acá no estamos teniendo esa hoja de ruta clara como país al menos. No sé si el presidente la tiene o si el canciller en todo caso la tiene, pero lo que es cierto es que el canciller será citado en la Comisión de Relaciones Exteriores y se ha tenido que reiterar ese llamado y sin embargo el canciller no ha comparecido. Y pongamos el caso de que homólogos nuestros, de la diputada Grace o mío, vengan de Estados Unidos a Panamá y tengamos que conversar o viceversa, ¿cómo vamos a intercambiar ideas sobre lo que está sucediendo si nosotros aquí como legislativo no tenemos de primera mano la información o cuál es la hoja de ruta que Panamá como país a través del Ejecutivo está enmarcando para afrontar este problema que tenemos desde que comenzó incluso antes el periodo del presidente Trump en Estados Unidos? Es importante lo que ustedes están planteando en la mañana de hoy porque por ejemplo, Danilo en algún momento dijo, ¿quién quiere echarse al hombro o dentro de la maleta un problema como es el señor Trump? Porque ya sabemos cuál es su política, cómo él se maneja. Sin embargo, el hecho de que ustedes que representan a la Asamblea digan, estamos dispuestos a... En otras ocasiones, el tema de la ayuda internacional y la ayuda interna fue muy importante para estos temas. Entonces, el sumar, creo que es el mensaje que ustedes le están dejando hoy en día al presidente de la República, sumar, compartir, que haya esa balanza. Yo creo que es importante. ¿Sienten ustedes que eso es lo que realmente ha pasado? Porque aquí, si cada panameño agarra por su lado, yo creo que no vamos a llegar a una solución, ¿no? Por lo menos en un tema como este. Tiene que existir una hoja de ruta clara por parte del Ejecutivo y trabajada a la par, no solo con el Legislativo, sino con todos los panameños y también con todos los embajadores que tenemos afuera, que hay muchas veces, y más desde la Comisión de Relaciones Exteriores, nos queda duda de realmente cuál es el papel que están jugando en esto, donde podemos entonces sumar nuevos aliados, ver de qué manera se maneja este problema que tenemos desde que se hace mención de mentiras reiteradas en el extranjero. Hay que salir también a medios internacionales y exponer la realidad de Panamá, y es que Panamá el canal es panameño y está operado por manos panameñas, muy orgullosos desde 1999, y eso debe continuar así, pero también tiene que haber mucha claridad y transparencia por parte del Ejecutivo, porque vemos un memorándum que, por ejemplo, en el numeral 7 deja entrever cosas que generan mucha expectativa, mucha incertidumbre y sobre todo mucha preocupación, como pudiera ser en ese establecimiento de zonas que denominan conjuntas, pero que el Ministerio de Seguridad accedería una vez pida permiso entonces a los Estados Unidos para acceder. ¿De qué estamos hablando? Y oír también términos como la base de Rodman o de Sherman, nos mandan tiempo atrás. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es mayor comunicación, mayor transparencia y sobre todo una hoja de ruta clara como país y trabajarla conjuntos todos como panameños. Sumar, diputada. Por supuesto. Sí, entiendo que si el gobierno dijera el lunes, martes, quiero convocarlos a conversar sobre perspectivas que el país pueda tener en estos temas. No había posiciones que dijeran, no, con ustedes no queremos porque no compartimos las posiciones políticas, porque estamos después de que en siempre bandos. sea por los canales institucionales como debe ser y de una manera transparente, siempre, por lo menos desde la bancada independiente, hemos sido claros en extender esos lazos de conversación con el Ejecutivo. Yo reitero, Moca siempre ha estado dispuesto a trabajar por el país y estos temas que nos unen como ciudadanos bajo una sola bandera. Aquí no hay divisiones. Nosotros claro que estamos listos para apoyar y trabajar, pero no se puede trabajar en equipo si tú ocultas la información básica. Y yo no estoy hablando de que ahora diga cuál es la estrategia de negociación, pero no tenemos idea qué hay detrás de todo lo que están negociando para haber regalado de nuevo el país. Ahora, el concepto de haber regalado el país todavía, ¿para ustedes lo consideran que eso ya es algo que se ha hecho? Pues claro, cuando usted lee el memorándum que ellos van a tener ya las 3 bases, van a tener la posibilidad de moverse como un army en todo el país, pregúnteme eso qué es. ¿Un país dentro de otro país? Volvemos a lo mismo, yo crecí con bases militares, yo no podía entrar a las bases, Clayton era imposible entrar, había que tener un amigo. Y comimos, en Panamá comíamos sweetheart.
porque los gringos estaban aquí, pero no la vendían afuera, la vendían adentro de la base. O sea, nosotros estamos volviendo sutilmente y esto no se hace de la noche a la mañana. Este es el primer paso. ¿Ustedes creen que los americanos se van a quedar contentos nada más con un poquito que les den, si ellos lo que quieren es controlar el canal? Diputada, a nivel de los partidos políticos, de ustedes, su partido, la coalición Vamos, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer algún tipo de, no alianza específicamente, pero sí unirse para hacer ese llamado directo al Ejecutivo? Es que aquí la bandera es Panamá y es defender la soberanía. Porque ustedes pueden estar hablando independientemente, coalición Vamos, acá partido Moca, pero no sé si integrar también a los demás partidos y hacer ese llamado directo al Ejecutivo. Reitero, el tema de unidad en esto es muy importante. Dice que dos cabezas piensan mejor que una. Creo que eso no se ha hecho de manera formal. Cada quien está hablando por su lado. Sí se ha hecho desde la Comisión de Relaciones Exteriores, se hizo, como señalo además, se hizo un reitero a ese llamado. La propuesta estuvo firmada por diputados de diferentes bancadas, así que ahí se refleja ese esfuerzo conjunto por citar al canciller y poder entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Y como señalo, eso fue ya meses atrás, pero también desde el Pleno de la Asamblea se citó al ministro del canal e incluso al administrador de la ACP para que puedan rendir cuentas, no solo con el tema específicamente del canal, sino también de los puertos. Entonces seguimos a la expectativa de que esas citaciones surjan efecto y en realidad se entable entonces ese canal de comunicación y podamos tener mayor claridad para evitar que se sigan diciendo falsedades y mentiras tanto al interno del país como en el extranjero. Pues eso nos perjudica y cuando no vemos hasta dónde tiene alcance eso, pero la inversión se detiene automáticamente y mucha otra se va del país. Y lo que no queremos es más inestabilidad. Pero lamentablemente no todos caminamos en la misma vía porque vemos que en la Asamblea, mientras discutimos un proyecto de ley de interés preferencial, tenemos todo el tema con el canal, entonces se para un diputado a presentar un proyecto de ley de amnistía para querer revolver aún más el panorama que tenemos. Permítame porque por ahí vamos. Paréntesis, Orca, sí, te quiero decir algo primero. Nuestro presidente Ricardo Lombana ya hizo el llamado. Y esperamos que el día lunes nos podamos reunir, miembros de la sociedad civil, partidos, todos los políticos, todas las asociaciones, las agrupaciones que quieran aportar para apoyar a un país que necesita una fuerza para levantar su dignidad. No podemos seguir dejándonos manipular simplemente por miedo. Tenemos que darle frente a las cosas. Y con respecto a lo que hablamos de la impunidad, nosotros no podemos seguir legislando para una persona. Aquí se tiene que legislar para un país entero y cada proyecto de ley que entra a la Asamblea tiene que ser para el beneficio de la mayoría, no para un individuo o para un grupito. Es que a eso iba. A ver, ya en Panamá hay una agenda de temas importantes que hay que abordar. Ya ustedes vieron el tema de las reformas a la Caja del Seguro Social, todo el tiempo que tomó. Hay un tema de mina todavía, la ley de interés preferencial que es muy importante. Sin embargo, aparece el diputado Jairo Salazar con un proyecto de ley, muchos han dicho, a la medida de o también beneficia a, incluso a la medida. Un artículo puede desencadenar, que muchas otras personas que han estado involucrados en temas puntuales también, bueno, queden libres. ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo yo voy a destacar algo, Danilo, la prioridad que se le ha dado en la Comisión de Gobierno cuando hay otros proyectos de interés y como que ha logrado saltar allá. Hay un receso durante este fin de semana, pero ya esta semana comienza nuevamente la discusión. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que esos son los puntos a analizar en este proyecto. Es un traje hecho a la medida específicamente. Quedarían, como nos señala, no solamente un expresidente, estamos hablando tanto del expresidente Ricardo Martinelli como el expresidente Varela, pero también exministros y familiares de políticos relacionados, porque es que ese primer artículo es denso cuando señala que se concede amnistía, y entendiendo por amnistía que es aquella que no solo detiene o elimina la acción penal, sino también la pena. Y a su vez tiene dos características muy peculiares, que es retroactiva y además devuelve o faculta pues todos los derechos políticos del beneficiado. Entonces, teniendo en cuenta todo este marco, vemos que además el artículo 1 señala directamente 3 casos. Los casos más importantes de este país en tema de corrupción y bajo los delitos que están enmarcados, que son de tipo penal. El caso New Business, Blue Apple y Odebrecht, donde incluso existen confesiones. Entonces, y no solo enmarca a los sentenciados, sino cualquiera que esté siendo procesado.
Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando que está hecho específicamente este proyecto de ley para beneficiar? Pero entonces lo ponemos en contraparte con que nuestra Constitución dice que aquí no debe existir fueros ni privilegios en el artículo 19 y vemos como una persona, y lo decía hace pocos días, la detienen porque cazó una iguana y le dan 5 años y está pagando pena, pero para esa persona entonces esa es la justicia que tiene que primar, ¿no? Y el otro punto importante, Dorca, que traigo a colación, se presentó en la Asamblea el día miércoles, el día jueves automáticamente la Comisión de Gobierno llama y mira el llamado que hace a las 2 de la tarde para tratar temas propios de la Comisión de Gobierno. ¿Por qué no de una vez al momento de comunicar ese llamado se ponía tácitamente cuál iba a ser el orden del día, que era entrar en ese primer debate del proyecto de ley número 235, que es la ley de amnistía? Ahora, ¿tendrá los votos? Porque yo no sé. Más allá de los votos, me preocupa mucho también el artículo 3, Dorca, y es que entra a incorporar un nuevo artículo, ni más ni menos que el reglamento interno de la Asamblea Nacional, en el cual, si el presidente de la República, y ojo, estamos hablando del presidente de la República, que es el que veta o sanciona las leyes, no realizara esta acción sobre esta ley en específico, le otorga la potestad de sancionarla y publicarla al presidente de la Asamblea y la firma del secretario. Para mí esto es gravísimo en toda regla. No, esto es apaga la luz y vámonos, Danilo. Es que la justicia en Sí. nuestro país ha resultado ser un chiste, porque mientras en Brasil ya los condenados de Odebrecht han salido de cumplir con su condena, en Panamá ni siquiera nosotros se estamos logró años hacer luz. justicia con nadie. Sí, ha sido el último país. Entonces los mensajes que se le mandan a la Corte Suprema es que no se les necesita. Ahora, es curioso, en América Latina es recurrente y es el hecho de que hay presidentes que buscan en el discurso político eludir su responsabilidad ante la ley. Sin embargo, cuando uno hace un recorrido, uno se da cuenta que Guatemala, un expresidente extraditado cumpliendo condena. Salvador, hay ejemplos de sobra. Costa Rica tiene ejemplos de presidente juzgado, sentenciado, condenado y que fueron a cumplimiento de condena. Perú, ni hablar. Brasil, con el actual presidente, que después terminó siendo beneficiado, primero fue a cumplir su condena. Es decir, el punto aquí es si la justicia es capaz de hacerse respetar en Panamá. Entonces, ese es el punto. ¿Puede un asunto de una condición particular convertirse en un asunto de una condición política que impacta a toda la sociedad y es más, que impacta a escala internacional? Tenemos el tiempo, los recursos para eso. O sea, ese es el punto. Vale la pena que Panamá enfoque sus esfuerzos en algo que tiene otras vías de Pero es que no debería solución. ser. La vía judicial tiene sus propios recursos y esos son los que se deben utilizar para seguir el debido proceso. No inventarnos una ley, como señalo nuevamente, hecha a la medida para presentarla en la Asamblea y poder otorgarle esa impunidad a todos los que entren dentro de este marco de estos casos tan específicos. Y como señalo, son los casos más relevantes de casos de corrupción en nuestro país en los últimos años. Entonces, nosotros aquí tenemos una gran desconfianza por parte de los ciudadanos en los órganos del Estado. Estamos clamando certeza de castigo y vemos, como señalaba Dorcas, una comisión de gobierno donde hay importantes proyectos en contra de la lucha contra la corrupción que están almacenados desde el 2 de julio del año pasado. No han sido prohijados. De la bancada independiente vamos, hay 15, entre ellos también el proyecto de ley antibotellas, y el diputado Camacho no ha querido ni siquiera proceder a prohijarlos. Ahora, pero con este lo sometió inmediatamente al día siguiente en menos de 24 horas de presentado el proyecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si la diputada Grace quiere agregar algo más. No podemos seguir con impunidad. Hay que hacer justicia, pero tenemos que tener voluntad todos para que las normas que ya existen se apliquen. No lo permitamos. Bueno, como decimos en política, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa esta semana en la Asamblea, porque aquí yo no solamente vi que apoyaron con la firma de este anteproyecto a los diputados de RM, yo vi también otras firmas de otros partidos allí donde también pues estaban dándole el visto bueno. Vamos a ver qué pasa en la Comisión de Gobierno esta semana. Mil gracias a la diputada Grace Hernández, a la diputada Yanin
Prado, por habernos acompañado. Temas importantes a nivel político, definitivamente, en nuestro país. Vamos a ir a un cambio, será muy breve. Retornamos con más aquí en Debate Abierto. Seguimos en Debate Abierto y uno de los temas que llamó la atención durante esta semana fue un tema de atención al paciente, con un caso específico que ocurrió en el Hospital Santo Tomás. La abogada Zuquillar nos acompaña también la psicóloga Lesbia González, y quiero aprovechar también, Danilo, porque vamos a hablar del tema de alerta Amber, muy importante para toda la ciudadanía. Danilo. ¿Cómo estamos con la alerta Amber? ¿Sirve? ¿Funciona? ¿No funciona? Bueno, buenos días, Dorcas, buenos días, doctor. Lesbia, siempre un honor estar por acá. Importante mencionar que la normativa que tenemos en este momento, que es la que está vigente, ha quedado demostrado por la cantidad de casos que tenemos en Panamá en materia de desaparición o sustracción de menores de edad, pues que es ineficiente. Es una normativa que solamente tiene un articulado de 10, una reglamentación totalmente que no tiene ni pie ni cabeza, y un acuerdo de cooperación de instituciones que al final lo que permitía o lograba era que la alerta se criminalizara, y eso no era lo que queríamos. Así que en este momento yo puedo decir con propiedad que lo que tenemos en vigencia todavía no era lo que verdaderamente se perseguía. Así que ya si se hace necesario ya que la pongan a funcionar. Digo, de hecho, el llamado es a la Asamblea para que pase el lunes a segundo debate, porque evidentemente después de meses de trabajar varios de la sociedad civil, mi persona, otros profesionales también en la materia, muchas instituciones, logramos un proyecto de ley que, claro, hasta este momento tiene sus cuestionamientos, pero que vamos a reforzar a partir del lunes, y este es el llamado a la Asamblea, a que le den prioridad a este tipo de normativa. Ustedes son profesionales expertas en la materia. ¿Tenía algún tipo de información que solamente en marzo habían desaparecido 9 menores sin tener un resultado? 19. Perdón, 19 menores, gracias por la corrección, sin tener reportes de que se hayan encontrado. Una chica aparece en Nicaragua, tengo conocimiento de otra que aparece en Colombia. ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde está ese punto de quiebre? ¿Dónde están ocurriendo estas cosas? Y por lo que veo la estadística dice que cada vez va creciendo, en crecimiento, en aumento. Eso es lo que más preocupa, que va en aumento y que ya estamos llegando a ese nivel de que la encontramos en otro país porque la pudimos encontrar. Eso hay que tenerlo claro, que algo se hizo, se dio un seguimiento y se logró, pero hay otras que no se logran encontrar y que quizás no se logren nunca saber. Entonces sí estamos en un punto de quiebre muy grave en esta sociedad, donde nuestros menores están en ese nivel de peligro, de trata de personas, porque ahí de fondo hay un tema de trata de personas. Nos guste o no, así de grave es la situación. Pero ¿por qué se ha vuelto tan vulnerable? Y reitero el punto de quiebre. ¿Qué está pasando al final del camino? ¿Es un tema de los padres? ¿Es un tema de este aparatito que tenemos en mano, que si se usa bien lo podemos sacar algo positivo, pero si no, ¿qué es lo que al final del camino ha estado pasando? Que los jóvenes se pierden, se desaparecen. El tema de algún tipo de red, las autoridades han estado monitoreando y viendo también ese tema. No hay nada a ciencia cierta en este momento, pero ¿qué es lo que está pasando? Mira, importante en el primer debate ayer en la Asamblea, varias de las personas que propusieron la importancia de por qué se hacía mención a lo que está pasando exactamente coyunturalmente con todo el tema de Estados Unidos, los cierres de fronteras y demás, y lo que se piensa es que hay pues una amplitud en cuanto de organismos internacionales que lastimosamente, como bien usted lo mencionó, se dedican a este tipo de conductas delictivas. Eso pudiera ser también una vía. La otra vía que nosotros no podemos ignorar, y es que este tipo de escenarios siempre han ocurrido. Lo que pasa es que ahora se visibilizan de una forma más vehemente, diría yo, porque están las redes sociales, porque está la tecnología, y desafortunadamente nosotros todavía como país no tenemos todos los controles en materia de protección y prevención para la niñez y la adolescencia. ¿Cómo sale una niña de 14 años evadida de un centro de protección, entre comillas, que tiene la responsabilidad del CENIAF, pasa de la frontera de nosotros a Costa Rica, entra a Costa Rica y entra a Nicaragua? Hay una participación de personas adultas y eso es la realidad. Y no es la primera. Y aquí a mí me gustaría aclarar,
y no puedo dar muchos detalles porque ya hoy fuimos a presentar la representación legal ante el CENIAF con los familiares de la menor. No es que la encontramos como país, ¿ah? O sea, hubo un mecanismo por la misma condición de la niña que fue lo que hizo que ella pudiera dar algún tipo de comunicación. Yo diría que para reforzar un poco más lo que usted misma, Dorcas, ha dicho, los medios de comunicación. O sea, si yo voy a hablar de punto de quiebre, es que existe un medio de comunicación que está haciendo más trabajo que lo que se hacía antes. Eso es lo que está pasando, que ya nos estamos enterando de cosas que muchos que trabajamos en la policía hace muchos años sabíamos que pasaba, pero que no se hacía público. O sea, la trata de personas existe y lastimosamente los niños son las víctimas más vulnerables. Dolorosamente, Panamá quizás nunca ha querido aceptar que estamos en ese nivel, pero estamos en ese nivel. Sí hay una trata de personas y instituciones, como bien lo acabas de decir, instituciones que no están haciendo toda su parte porque como no sabíamos cómo pasó esa niña y cómo, como dices, fue por parte de ella y no que la fuimos a rescatar. Eso es muy doloroso, así que sí, los medios y que se insista que son los medios de comunicación los que están haciendo el trabajo más grande y más poderoso, es visibilizar a las víctimas. Danilo. Sí, hace poco me impactó mucho cómo una comunidad de personas de un barrio lograron detener a una pareja que estaba tratando de llevarse a una niña, pusieron al tanto a las autoridades, a la policía, y se frustró el hecho delictivo. Pero esto no es algo, a mí lo que me impresiona es la disposición que hay para lo que usted acaba de señalar, ¿no? Hay el hecho de trata, hay la actitud. Ahora, ¿por qué no terminamos sentando precedentes? O sea, ¿por qué? Esa es la pregunta que yo me hago profesionalmente. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, y ustedes que me conocen saben, a mí siempre me gusta emitir mis comentarios con respeto, pero yo tengo que decir las cosas como son. Yo, y esto lo traigo a colación porque el CENIAF sacó un comunicado en mi contra por lo que yo estaba diciendo, pero aquí hay que cuestionar a las instituciones. Entonces, desde mi perspectiva, no hay verdaderamente un protocolo sostenido, mantenido en el tiempo. Nosotros no podemos emitir una ley que no funcione, que queremos que no funcione hoy. ¿Cuánto dura la reglamentación de una normativa? Hablando de la perspectiva legislativa, ¿cuánto dura para que una ley sea reglamentada? Mucho tiempo. Entonces, mientras tú tienes falencias en el sistema, solamente estás enfocado en temas que son puntuales, corrupción, la Caja de Seguro Social, el canal, pero esta parte tú no la puedes obviar. Entonces, no existen verdaderamente mecanismos de protección, de prevención y de sancionabilidad, porque yo nunca voy a retirar el dedo de la llaga. Hay que ejecutar sanciones. Lo que usted acaba de mencionar con la joven, y yo aplaudo a la ciudadanía, con la niña la aplaudo, porque este es el reflejo de una ciudadanía que está empezando a entender y aceptar la realidad que está ocurriendo en materia de niñez y adolescencia, mientras algunas instituciones quieren negar lo que está ocurriendo. Entonces el llamado, porque la ley también nos los exige, la participación ciudadana para proteger a la niñez. Yo creo que hay que hacer un llamado a todo, sociedad civil, instituciones, todos los que estamos interesados a establecer una ruta, a no desconocer la realidad. ¿O ustedes han visto algún tipo de pronunciamiento adicional al CENIAF con lo que ha pasado con la niña que encontramos en Nicaragua? Y los ciudadanos estamos para cuestionar y las autoridades para ejecutar. Bueno, yo creo que ahí definitivamente está el gran reto, y sobre todo, reitero, con esta aprobación en primer debate. Mire, estos son los temas donde los diputados tienen que darle celeridad. A este tema sí hay que darle celeridad, por lo que conlleva un proyecto de ley donde va a ser más efectivo, donde no se va a tener que esperar por tiempo a ver si aparece o no aparece, porque señores, con la desaparición de un menor, el tiempo es el principal enemigo. Así que muchísimas gracias a la licenciada Lesbia González, a la abogada también Suquillar por habernos acompañado. Danilo, finalizamos así, debate abierto. Y comienza una semana especial. Por favor, así es. Muy especial. Utilicémoslas para reflexionar, para pensar qué vamos a hacer con este país y que vamos a hacerlo bien. Muy buen mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado.